Es decir, el gobierno no tenía. Bueno, vamos a darle la bienvenida al licenciado Peña, que es candidato presidencial por su partido, ¿no? Me gustaría comenzar, para no cambiar de tema, ¿cuál es su posición con relación a la situación haitiana y el conflicto que existe por la construcción de ese canal? Bueno, don Miguel, gracias, buenas tardes, doña Olga. Buenas tardes. A toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Siento que estoy en mi casa. No sé ¿Lo si es? saben que abro todos los días acá a las 6 de la mañana. Así En es. En este mismo asiento estoy todos los días ahí, Miguel. Bien, bueno, podemos cambiar porque usted ocupe lo que le No. pertenece. Un placer inmenso compartir acá y con ustedes este espacio. Miren, la realidad es que todo este momento ha tratado de utilizarse, instrumentalizarse como un relanzamiento de la fallida y natimuerta reelección de Luis Rodolfo Abinader Corona. El presidente ha estado buscando muchos elementos por donde poder agarrarse, de donde asirse, de forma que el pueblo lo vea como lo que él no es, un patriota y un nacionalista. No es nacionalista Luis Abinader, no es patriota Luis Abinader, es bueno que el pueblo lo sepa. No puede ser patriota alguien que tiene su fortuna en paraísos fiscales, no puede ser nacionalista alguien que ha entregado en 3 años más de 300,000 visas a ciudadanos haitianos que nosotros no necesitamos en nuestro territorio. No puede ser nacionalista alguien en cuyo gobierno se han incubado uno de los mayores fraudes y estafas con la entrega de visas irregulares, la entrega de pasaportes irregulares también desde Haití y desde otras localidades. Esto también, por demás, se conocía. En el año 2021, Abinader sabía de todo esto. De hecho, hay un comunicado conjunto de ambos gobiernos, siendo Jovenel Moïse el presidente de Haití y el presidente Luis Abinader, en el cual se establecía que la construcción de este canal de la discordia no iba a desviar el caudal del río Masacre o del río Dajabón. Cosa que es cierto, porque el caudal de un río no se desvía el agua. Se desvía el agua. Y eso es lo que están... El cauce. El cauce del río no se desvía el agua. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Que al ver el pueblo dominicano la realidad ineludible, la realidad inocultable de la extracción del agua de la manera masiva en que se va a hacer, y miren lo que digo, en que se va a hacer con la construcción de este canal, pues el presidente se monta en esa ola. Y al montarse en esa ola, comete grandes yerros. Primer yerro, no cerrar la frontera. La frontera era necesaria esa medida, pero había que hacerlo bien. Las cosas buenas hay que hacerlas bien. ¿Y cómo se hubiese hecho bien? Bueno, primero, Olga, algo que proponíamos nosotros acá. Nosotros planteábamos que el presidente de la República se reuniera con las grandes cadenas de supermercados de República Dominicana, sentar en una misma mesa a las 6 familias que tienen el oligopolio de los supermercados en este país y decirle, mire, vayan y establezcan sus centros de acopio en los puntos del mercado, de mercados binacionales que tenemos, en esos 4 o 5 importantes puntos que tenemos. Y todo lo que los dominicanos venden de manera natural, consuetudinaria e histórica en esos mercados, ustedes cómprenlo, mientras subsista lamentablemente esta crisis binacional. Entonces eso equivaldría a despojar a los habitantes de la zona de un mercado al que tienen acceso o al que tenían acceso. Si todos los supermercados compran esos alimentos, ¿de qué vivirán la gente de la frontera? No, le comprarán a los productores nacionales, Miguel. O sea, esos productores, te lo digo porque estuve la semana pasada en Jimaní, que es la capital de la provincia de Independencia. Estuvimos en el municipio Mella, estuvimos en el municipio de Cristóbal, en Duvergé, toda la zona fronteriza, y terminamos en Dajabón con una concentración exactamente frente a la frontera con Haití, en la misma puerta principal de las aduanas dominicanas allá. ¿Y con qué nos encontramos? Con que los productores humildes de yautía, que todas las semanas bajan el día de mercado a vender su yautía, no mucho. Uno vienen con 10 quintales, con 15 quintales, pero con lo que reciben de esa venta en ese mercado binacional. Es de lo que viven. De eso es que viven. Esa es la realidad de nuestra frontera dominicana. Desde aquí, desde la capital, nosotros vemos otras cosas. Pero allá, los partidos y los gobiernos que hemos tenido han hecho que los dominicanos de la frontera vivan de manera dependiente de la existencia de ese mercado binacional. Esa es la realidad. Entonces, si tú le vas a quitar la fuente de ingreso a esos dominicanos que viven en la frontera, tienes que buscarle una vía alternativa. Estas cadenas de supermercados le compraban esos 10 quintales de yautía
a ese dominicano, lo compraban ahí y lo distribuían en sus cadenas nacional, en la cadena nacional, en su red de supermercados. Mantenía el flujo de recursos que tenían de manera natural los comerciantes y los productores agropecuarios de esa zona, y todo continuaba igual mientras tenemos esta crisis. Probablemente había que darle algún incentivo fiscal a estas cadenas de supermercados, habría que liberarle de algunos expedientes que todos ellos tienen en aduana, pendientes de ser ventilados, ayudarle con algunas exoneraciones si es necesaria, pero pensar en lo bueno había que hacerlo bien. Hoy, Luis Abinader, una vez más con esta medida, que la creemos pertinente desde el punto de vista de la soberanía nacional, cerrar la frontera. Pero había que cerrarla antes, desde cuando se estaban entregando las visas ilegales que ya suman 300,000. Yo tengo una pregunta y yo sé que Olga tiene muchas. Todos los indicios parecen indicar que inexorablemente la decisión del electorado dominicano se va a distribuir entre el candidato del PRM y dos candidatos de oposición. ¿Qué le hace pensar a usted que podría ser electo presidente de la República? Bueno, don Miguel, lo que ocurrió el domingo en las primarias del PRM nos vuelven a dar insumos para creer que aquí nadie, absolutamente nadie, tiene la profecía de la presidencia en el año 2024. Y le pongo de manera contextual el ejemplo. El padrón que el PRM presentó ante la Junta y que estaba convocado a votar en las elecciones internas del PRM es de 3 millones de personas, 3 millones de dominicanos, con sus vicios, sus virtudes y todo lo demás, pero 3 millones al fin. ¿Cuántos votos obtuvo Luis Abinader? El 29% de ese padrón. Quienes votaron el domingo son dominicanos, no son marcianos. Son los mismos dominicanos a los que Luis Abinader le subió la electricidad un 30%. Pero la tradición indica que en las primarias no vota todo el mundo. Sí, pero esa tradición, don Miguel, cuando usted lo analiza y lo compara con otros partidos, en otras elecciones, hubo votaciones que alcanzaron hasta el 50% del padrón, y no muy lejos, no estoy hablando muy lejos. Pero ¿dónde está su fuerza? La fuerza nuestra está, Miguel, en un 50% de la población que hoy no tiene candidato. O sea, usted abre los teléfonos y va a la avenida Nicolás de Obando con Albert Thomas y le pregunta a la gente, ¿por quién usted va a votar? Entonces usted podría ganar en primera vuelta. Bueno, si esa población se aglutina y se da cuenta que en las manos de ellos está el poder para poner y para quitar el presidente, aquí cualquier cosa puede pasar. Y no porque seamos nosotros cualquier cosa, sino porque estamos en la tómbola, tenemos una propuesta de gobierno disruptiva, nuestro planteamiento es totalmente disruptivo. Nosotros estamos planteando refundar esto. ¿No estaría viviendo usted una ilusión? No, un sueño sí, pero es un sueño que viene a sustituir una pesadilla. Nosotros queremos sustituir la pesadilla que Luis Abinader, Leonel Fernández y el PLD en su momento han hecho vivir este país. Por eso queremos llegar con las manos limpias, con las manos sueltas y con las manos firmes, para hacer absolutamente todo lo que sea necesario para que este país sea transformado. Si llegamos con las manos atadas, como llegó Luis Abinader, que llegó con las manos atadas por la oligarquía, que llegó con las manos atadas por sectores que financiaron desde el narcotráfico importantes áreas de su campaña política, pues evidentemente que por más que quiera, no podrá hacer muchas cosas. La pregunta en relación a lo que comentaba del proceso interno del PRM, según las estadísticas que ellos mismos sirvieron, hubo una votación de más de 1 millón de votantes. Esto sin que se presentara toda la parrilla de candidatos, sino simplemente la presidencial y creo que los regidores. ¿Usted considera que aún con esas estadísticas el proceso interno fue malo? No, este es un país presidencialista, Olga. Es un país presidencialista. Y ahora mismo que hay 4 candidatos presidenciales identificados por su partido, los 3 que van por los 3 partidos que echaron al pueblo en el pozo y Generación de Servidores que nos lleva a nosotros, hay un deseo de la militancia de que haya un candidato presidencial, porque el candidato presidencial arrastra de una u otra manera las otras candidaturas por la idiosincrasia que tenemos nosotros como pueblo. Somos un pueblo realmente presidencialista. Presidente de la Junta de Vecinos, Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, todos queremos de una u otra manera tener ese título. Sin embargo, no pudo convencer Luis Abinader a más del 29% de su casa, de su familia. Pero toda ¿no? campaña política, especialmente la presidencial, requiere una fuerte inversión de fondos.
¿Quién lo financia? ¿De dónde usted financiará? ¿Cómo financiará su campaña? Don Miguel, no nos va a financiar Yamil Abreu, que está preso y financió al PRM. No nos va a financiar Miguel Gutiérrez, que está preso por narcotráfico, un narcodiputado, y financió al PRM. No nos va a financiar Miki López ni su esposa. No vamos a andar en los helicópteros de él para nada. Nos van a financiar quienes lo están haciendo. Les pongo el ejemplo de lo que ocurrió el sábado en Dajabón. Dajabón fueron cientos de personas a acompañarnos ahí en la frontera. Un evento que lo voy a revelar acá, nos costó probablemente más de $6,000 ese evento. ¿Y de dónde salió ese dinero? De gente que cree en nosotros, de personas que nos dicen, yo te pongo una guagua, yo pongo los equipos de sonido, yo pongo las plataformas, yo pongo las carpas, yo aporto el almuerzo de los que van de distintos lugares del país. La gente está creyendo en nosotros porque le hemos dicho que no queremos llegar ni con dinero que nos entregue la oligarquía para luego tener que construir un archipiélago. Este gobierno es un archipiélago integrado por islas de poder donde cada familia poderosa de la República tiene un pedazo. Por esa razón, no puede Luis Abinader ni destituir ministros de esos que están en esas posiciones, pero tampoco puede decir ni ejecutar políticas públicas que vayan en contra de los intereses de esos sectores. Y le pongo un solo ejemplo, el ejemplo del cartel de Generación. Era justo que en lugar de irse al sector de Generación y bajar un centavito de dólar, y conoces muy bien, don Miguel, el tema eléctrico desde los orígenes de todo este proceso, un centavo que se baje en el sector de generación eléctrica al kilovatio hora equivale a ahorrarle al pueblo dominicano $144 millones al año. ¿Sabe qué prefirió Luis Abinader? Subirnos a nosotros, los 10.5 millones de dominicanos, un 30% la tarifa eléctrica. Después de 12 años que nunca se había tocado la tarifa eléctrica. Eso equivale a sacarnos de los bolsillos todos los meses $25 millones adicionales a lo que ya se nos sacaba a través del sector eléctrico. Entonces, un presidente que responda y prefiera responder a pequeños grupos oligárquicos, a la élite, antes que responder a su pueblo, no nos sorprenda quienes le escuchamos decir que él es un aliado incondicional de la ONU. Nosotros estábamos preparados para ser gobernado por una persona sin compromiso patriótico, sin compromiso nacionalista, porque él lo dijo desde el primer momento. Mi alianza incondicional es con la Organización de las Naciones Unidas, no con el pueblo dominicano. Entonces yo le digo a los dominicanos, ¿merece una persona que se exprese en esos términos continuar gobernando? La respuesta es no, pero tampoco merece Leonel Fernández volver al gobierno. ¿A vender qué? ¿Qué le faltó por vender a Leonel Fernández que quiere volver al gobierno? ¿Qué queda por vender del Estado? Ya lo vendió prácticamente todo. Bueno, falta GEIT, falta transmisión y falta quizás algunas acciones de las distribuidoras de electricidad. Pero tampoco volver el PLD de la corrupción, el PLD de Jean Alain, el PLD de Donald Guerrero, el PLD del latrocinio en el sector eléctrico, en el sector agropecuario, de las mafias que se instituyeron en ese gobierno de Danilo Medina y también de Leonel Fernández en su momento. Es el tiempo de dar el salto. Otros países lo han dado. ¿Por qué no podemos nosotros? Ahí quiero yo dirigir mi siguiente pregunta. Yo entiendo su punto, lo comparto. Considero que sí, en cierta medida puede llegar a ser un sueño, pero nosotros estamos lo he dicho antes, ante una reorganización de las fuerzas políticas en República Dominicana. He analizado en otras ocasiones que ciertos líderes políticos tienden a sepultar sus organizaciones cuando no son capaces de pasar la batuta a la siguiente generación. Pasó con Balaguer, pasó incluso con el propio Peña Gómez. Muchas veces estas grandes figuras políticas, han permitido que sus partidos vayan segmentándose hasta desaparecer. Este proceso último que pasó en el PLD fue lo que dio el nacimiento de la Fuerza del Pueblo y estamos prácticamente inaugurando una nueva fase política tripartita. Entonces, en ese sentido, en ese escenario donde ahora conviven tres fuerzas políticas, una evidentemente mayoritaria encabezada por Luis Abinader y estas dos fuerzas que luchan por seguir en el escenario político porque no sabemos qué va a pasar si absorbe el PLD a la Fuerza del Pueblo, dependiendo quién vaya a la cabeza, o si la Fuerza del Pueblo absorbe al PLD. ¿Usted piensa que con esta agenda que tiene el Partido de Generación de Servidores, ustedes realmente
teniendo en consideración cómo funciona el sistema de partido que durante 60, 70 años ha capitalizado la necesidad de la gente que son importantes ese día cuando votan, y que esa capitalización de su necesidad continúa porque la necesidad está ahí. La gran masa dominicana es una masa que no cuenta ni siquiera con un salario adecuado para cubrir la canasta básica, que ha tenido que crear una forma de vivir alterna a lo que el gobierno tiene que suplirle. Tenemos que buscar educación privada, tenemos que buscar salud privada. ¿Usted piensa que ante esa situación y que esa gran masa necesita esa capitalización de su necesidad para resolver cosas? Y con eso me refiero a la gente que vota por hambre y por necesidad. ¿Cree que con ese discurso de su proyecto político realmente va a haber algo de disrupción? Mire, el 42% del electorado nacional, según informes que nosotros manejamos, es el cooptable. Es el que está identificado por los partidos políticos para el día de las elecciones, ir y buscarlo por la vía de un soborno y la vía del cohecho. Ese 42% se encuentra secuestrado por esos 3 partidos de la mafia política dominicana. Nosotros, honestamente, ni perdemos el tiempo en ese nicho. Es un nicho que le digo, como le dije a alguien en la Romana, en un mano a mano, me pregunta: presidente, ¿cuánto usted me va a dar para yo votar por usted? Le dije: no, ni un centavo. Usted no califica para votar por mí. Usted no tiene los méritos suficientes para votar por nosotros. Usted califica para votar por aquellos 3, no por nosotros. Es un voto que si viene, que venga espontáneamente, pero no vamos a gastar ni un cc de nuestras energías buscando ese voto, porque ese voto está secuestrado. Nosotros estamos trabajando en el 58% del electorado dominicano que, como tú, Olga, no necesita un peso para votar por un candidato presidencial. ¿Verdad que no? Ni usted tampoco, don Miguel. Pero así como ustedes, hay millones de dominicanos que quieren una propuesta política que le diga: bájame el tamaño del Estado. Nosotros vamos a bajar el tamaño del Estado. Vamos a eliminar ministerios como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud. Vamos a eliminar el ministerio que tiene que ver con la administración pública. Vamos a eliminar el Ministerio de Administración Pública, justamente. Vamos a eliminar el Ministerio de Economía. Y esas actividades las vamos a refundir con otros ministerios que sí funcionan. Vamos a eliminar todas las superintendencias, que son trabas regulatorias innecesarias para el desarrollo de la economía del país. Vamos a abrir las puertas a las inversiones internacionales, creando en República Dominicana algo que a muchos les pudiera preocupar, pero a nosotros que amamos la libertad no nos preocupa. Me parece que estoy leyendo o que estoy escuchando a Javier Milei, el candidato presidencial argentino. Pero tenemos que hacer una pausa y luego de ella regresamos con el candidato presidencial, el licenciado Carlos Peña. Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde y estamos con nuestro entrevistado del día de hoy, nuestro invitado especial, Carlos Peña, quien es candidato presidencial al partido Generación de Servidores. Y hablábamos antes de la pausa precisamente de ese escenario interesante que se está dando en República Dominicana a nivel político y de cómo trabajar precisamente para seducir a esa gran masa que no siempre se vincula con el tema político, y de hecho se ha establecido estadísticamente que en las últimas elecciones hay un gran porcentaje de gente con edades, podría decirse jóvenes, que no se vinculan con política, y esto es porque yo siento que no se ha dado esa ruptura generacional entre el estilo de política que veníamos experimentando durante todas estas décadas y la necesidad de un nuevo discurso para hacer política en República Dominicana. Sí, nosotros somos ciudadanos del planeta. Decía Terencio, Olga, que nada humano nos es ajeno, ¿no? O sea, si algo le ha ocurrido a algún colectivo humano, los dominicanos debemos estar preparados para que eso también nos ocurra. Decíamos antes de la pausa que ya hay países que han dado el salto, que le dijeron a la política tradicional: ya, hasta aquí llegaron ustedes. Cuando analizamos, por ejemplo, los últimos 50 años de República Dominicana, en medio siglo hemos crecido, nuestro Producto Interno Bruto ha crecido por encima del 5%. Estamos hablando que nos hemos colocado por encima del promedio regional en cuanto al crecimiento económico. Sin embargo, todavía subsisten altísimos niveles de pobreza en nuestro pueblo, altísimos niveles de desempleo en nuestra nación. Desde el año 1996 hasta la fecha no se ha reducido ni un solo punto porcentual de la tasa de desempleo en nuestro país. Sin embargo, nuestro Producto Interno Bruto crece todos los años. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay una vinculación directa en nuestro país
entre el crecimiento económico y el crecimiento del empleo, habida cuentas de que los sectores que crecen no son necesariamente sectores altamente demandantes o creadores de empleos. Te pongo el ejemplo del sector minero. Toda la industria minera en República Dominicana apenas tiene 6,000 empleos. O sea, todos esos beneficios que usted ve que le entregamos a todas estas industrias y empresas mineras, tan solo nos crean 6,000 empleos. ¿Cuántos empleos tiene el sector agrícola en República Dominicana? 600,000. Oiga bien, estamos diciendo que un sector que no recibe absolutamente para nada los beneficios que sí recibe la minería, tiene prácticamente 100 veces lo que tiene o 1,000 veces lo que tiene de empleo el sector minero. Es lo mismo que crezca la minería un 10% y que crezca la agricultura un 10%. Sin embargo, eso también tiene que ver con las exportaciones. ¿Cuál rubro genera mayor cantidad de beneficio por exportación? Es bien conocido el crecimiento que ha tenido la minería, la exportación de productos derivados de la minería y el beneficio que le deja al Producto Interno Bruto. No así el tema de la agricultura, aunque tenemos un gran potencial agrícola que nunca se ha explotado porque a ningún gobierno le ha interesado explotarlo. Las exportaciones agrícolas están prácticamente detenidas hace 10 años. Porque es parte de la mafiocracia política que nos ha gobernado. O sea, la mafiocracia política promueve el quiebre real de nuestros productores agropecuarios para ellos mismos convertirse, o sea, quienes están en el poder, en importadores de esos rubros de los sectores que ellos quebraron. Te pongo el ejemplo, sin divagar mucho para volver al tema original, el ejemplo de los cocos de agua. Aquí se importan 25 millones de cocos de agua cada año. Nosotros éramos exportadores netos de coco. Aquí se importa el 70% del café. De cada 10 tacitas de café que se bebe un dominicano, 7 tacitas han sido importadas cuando nosotros éramos exportadores netos de café. Si nos vamos, por ejemplo, a rubros como el ajo, hace 10, 15 años, aquí se producían 23,000 tareas de ajo. Hoy se están produciendo de 3 a 4,000 tareas de ajo. Pero detrás de cada reducción en la producción local, hay grupos económicos que se están beneficiando con las importaciones de esos determinados rubros. Cuando te hablaba ahorita de la comparación entre la minería y la agricultura, es que la clave, y es donde quiero ir, la clave en República Dominicana no es la economía, es el empleo. Y ahí está centralizado nuestro programa de gobierno, en la creación de empleos. Para eso estamos proponiendo la eliminación pura y simplemente del impuesto sobre la renta. Nosotros estamos planteando eliminar el impuesto sobre la renta, ese molestoso 27% que le quitan a las personas físicas y a las personas jurídicas de sus ganancias. Y en el caso de las personas físicas, el tema es mucho más abusivo porque el Estado, este monstruo, entiende que tu salario completo es beneficio y tu salario no es beneficio. Tu salario es una compensación por el servicio que tú estás entregando. Tú entregas algo que es tu tiempo, tu talento, tus capacidades, y a cambio de eso, tú vas a recibir un pago que no es necesariamente beneficio. Sin embargo, te descuentan el 27%. ¿Qué estamos planteando nosotros? Desde Generación de Servidores, estamos proponiendo sustituir el pago de ese impuesto por empleos. Doña Olga tiene que pagarme 1 millón de pesos en el año de impuestos sobre la renta. Nosotros te diremos en nuestro gobierno, no nos pague ese dinero, Olga. No nos interesa tener tu dinero. Tu dinero lo trabajaste tú y debe quedarse en tu bolsillo, no en los bolsillos de ningún político corrupto para luego convertirse en un mega ministro y en un mega funcionario. No, administralo. Ahora, a cambio de entregarme esos 100 millones ese millón de pesos de impuestos sobre la renta, empléame personas que tú necesites en tu empresa y que hayan estado desempleados antes de este momento. Entonces, con ese 1 millón de pesos, tú vas a buscar 3 personas que tú necesitas, 3 técnicos, 3 community managers, 3 manejadores, editores, 3 camarógrafos. Si es una empresa industrial, 3 técnicos electricistas, 3 técnicos mecatrónicos, telemáticos, según tus demandas. Y me vas entonces a reportar al final del mes con el comprobante de la aportación en la tesorería de la Seguridad Social que tú tienes 3 empleados nuevos que equivalen en el año
al millón de pesos que tú me vas a pagar de impuestos. Con ese mecanismo, estamos hablando de eliminar 4.200 millones de dólares que representa el impuesto sobre la renta equivalente al 3.5% del Producto Interno Bruto. Con esa sustitución vamos a crear cada año aproximadamente 500.000 de empleos. O sea que en el primer cuatrenio de nuestro gobierno habremos colocado la tasa de desempleo en lo que se conoce en economía como un ambiente de pleno empleo, donde no tienen empleo solo aquellos que no salen a buscar un empleo, porque habremos creado 2 millones de empleos adicionales a lo que está generando el sistema escasamente, que no superan los 110.000 empleos cada año. Oye, pero cuando uno escucha eso, uno quisiera decir ojalá. Pero bueno, una preguntita que le tengo. Usted es pastor, ¿cierto? Para la gloria de Dios. Es pastor. Usted dijo una frasecita cuando decía, cuando ligaba la corrupción, cuando ligaba la mafia y lo político. Usted sabe que en la República Dominicana, aunque uno quisiera que las cosas fueran diferentes, muchas cosas funcionan no necesariamente por lo claro. Yo realmente quisiera entender la relación que crea una persona que practica la política y la religión. Porque como se maneja la política en la República Dominicana, no es necesariamente amigable con los cánones de la religión. Entonces yo quisiera saber cómo usted pretende mantener su fe, pero al mismo tiempo administrar un Estado que no necesariamente se maneja de la mejor forma. No, claro, esto no es nuevo, es muy viejo, ya ancestros nuestros estuvieron en la política y estuvieron en la fe. De hecho, cuando analizamos el desarrollo de los grandes países europeos y de los grandes países americanos, estuvieron fundamentados en gente de fe. Cuando usted analiza el desarrollo de la Alemania protestante, fue con gente de fe. Cuando analiza el desarrollo de los países nórdicos, gente de fe dirigieron eso. De hecho, la gente de fe fueron quienes crearon las principales universidades del mundo. Harvard fue fundada por un pastor evangélico llamado John Harvard. Lo mismo que Yale, fundada también por misioneros evangélicos. Princeton, Oxford, las grandes universidades del mundo han nacido de la mano de la gente de fe. Pero igual los Estados Unidos como potencia mundial nació de la mano con gente de fe. Los Pilgrims, los peregrinos que llegaron por la bahía de Plymouth allá en Massachusetts, ¿no? Que llegaron en el Mayweather. Esta gente eran religiosos perseguidos por su fe en Europa y se instauraron allá en América del Norte, y hoy es América del Norte la potencia que es. De manera que es un invento secularista, laicista, la idea de que la gente de fe no puede estar administrando la cosa pública. Lo que no debe es colocarse a quien está en la cosa pública también como jefe de las estructuras de fe, porque ahí se contamina todo. Cuando el Estado comienza a ser el jefe de la iglesia, ahí hay problema. Pero que la iglesia dirige el Estado es lo mejor que puede pasar, ¿no? Sería un palo. Lo que yo quiero entender es cómo se va a hacer la relación, porque de un lado tenemos mucha corrupción, tenemos un sistema que lamentablemente se maneja de una forma que no va de acuerdo con las creencias cristianas, y es lo que yo quisiera entender. Es un tema de principio. Alguien me preguntaba eso y me decía, ¿cómo lo hicimos? Fuimos diputados a los 28 años de edad, el más joven de la República, para la gloria de Dios. ¿Cómo salimos de ahí sin que nadie pueda señalarnos en el día de hoy? ¿Cómo aprobamos leyes o propuestas legislativas como poner la Biblia en la Constitución, que lo hicimos nosotros? ¿Cómo incluimos en la Constitución de la República la prohibición del aborto, la prohibición del matrimonio entre personas de un mismo sexo? ¿Cómo incluimos en la Constitución de la República que los pastores evangélicos tengan derecho a oficiar matrimonios con efectos civiles? ¿Cómo aprobamos la ley 331-09 que declara el 31 de octubre de cada año el Día Nacional de los Evangélicos? ¿Cómo aprobamos la ley 176-06, que es la ley de los ayuntamientos y el Distrito Nacional, en lo que versa sobre el invertir el 4% del presupuesto de los ayuntamientos en ustedes las mujeres? Olga, el único candidato presidencial en este momento que puede mostrar con pruebas indubitables e irrefutables que hemos legislado en favor de las mujeres dominicanas es quien le dirige la palabra. Ninguno de los que están aspirando han hecho por la mujer dominicana lo que nosotros hemos hecho. Nosotros aprobamos esa legislación, que fue una propuesta mía, que el 4% del presupuesto de los ayuntamientos, en el 2006 estoy hablando,
aproximadamente desde ahí hasta acá, calculen todo el presupuesto de todos los ayuntamientos y el 4% debió invertirse en el desarrollo de las mujeres. Esa fue una propuesta legislativa nuestra y emplaza a los demás candidatos presidenciales que digan que han hecho por las mujeres dominicanas, que no sea más, por ejemplo, como lo que hizo Luis Abinader, que envió a la ministra de la Mujer a firmar un acuerdo con Irene Montero en España, la misma que está promoviendo allá y que aprobó allá que los niños tengan relaciones sexuales a la corta edad. Esos son los aliados internacionales del PRM y de la gente que nos gobierna. Resumiendo la respuesta, aquí la idea es hacer lo que hagas pensando siempre en tus principios. Hay principios innegociables. No robarás. El no robarás aplica desde el niño que se roba el muslo del plato de su hermanito hasta el niño que se robó los $120 millones de la Sunland. O sea, todo aplica tanto abajo como arriba. Y si en base a tus principios accionas y actúas, no tienes que vivir con temor porque vas a ser medido por la línea que escogiste vivir en la vida. Hay un tema que usted siempre ha sido un abanderado y creo que es algo completamente lógico dada su convicción cristiana, que es la agenda globalista. Resulta que cuando uno revisa ese gran universo de personas, posibles votantes, que no se vincula y que es ese grupo que hay que, vamos a decir, seducir para votar y convencer, coincide con ese grupo de edad que tiene esta nueva visión de la realidad, un poco, digo yo, liberal en relación al discurso conservador, familiar, de valores que usted establece. ¿Cómo usted piensa unificar ese tema? ¿Cómo usted piensa seducir a esas masas que son las que definen las elecciones en República Dominicana, que dependiendo de cómo se les comunique, se convencen, cuando precisamente es el grupo que piensa completamente diferente a lo que usted defiende? Olga, hoy el ser revolucionario hoy es oponerse a esa agenda. Quizás ser revolucionario años atrás era estar con el puño, la mano derecha en alto. Hoy no. Hoy ser un verdadero revolucionario es oponerse a esa agenda globalista que quiere destruir nuestros rasgos nacionales. El futuro es de los patriotas. El futuro no es de los globalistas. El futuro es de los nacionalistas, no de los entreguistas ni de los lacayos genuflexos a los organismos internacionales. A esos jóvenes les digo, joven fui y he ido envejeciendo. Ya tengo mi primer nieto, gracias al Señor. Y de algo puedo estar seguro, es que lo único que tenemos en las manos como herencia aquí en la tierra es este pedazo de territorio que se llama República Dominicana, que no necesitan otra bandera más que la bandera dominicana. La bandera dominicana nos unifica a todos. Y que hay banderas que ya no tienen absolutamente nada que ver con el tema sexual, como la bandera multicolor que se vende por ahí. No, es una bandera con una agenda política. El lobby gay es un lobby político, ya no tiene que ver con preferencias sexuales. De hecho, te voy a revelar algo, Olga. 2 de mis poetas favoritos son homosexuales. García Lorca y Oscar Wilde. O sea, no tengo vergüenza de eso, pero ninguno de ellos dos andaban exhibiendo con un sello en la frente: yo soy esto y quiero que tú lo seas, porque en el fondo eso no es lo que se persigue ahora con esta agenda. Con esta agenda lo que se persigue es la reducción de la natalidad, y cuando Juan y Pedro deciden vivir ellos dos, de ahí no se va a procrear absolutamente a nadie. Pero ¿cómo usted va a entrar en la psique de gente como esa generación que por lo general, no siempre, pero por lo general, defienden cosas que no conocen, que no conocen de origen, no conocen los conceptos que lo crearon y viven en una especie de bueno, es su derecho a crear así? ¿Cómo va a lidiar con el tema de la gente pro aborto? ¿Cómo va a lidiar la gente con esta agenda de género que está en todos lados, en contenidos para niños y para adolescentes, y que se sobreentienden en esos grupos, que es completamente normal? ¿Cómo usted va a implantar un deseo en esa gente para que pueda apoyar su proyecto político tomando en consideración esa confrontación de forma de pensamiento? Lo primero es hacerles saber que no deben dejarse instrumentalizar. O sea, esta agenda instrumentaliza al ser humano. Decirle que ustedes no son un instrumento. Ustedes son un medio de transformación. Los jóvenes, decía el apóstol Juan, os escribo a vosotros jóvenes porque ustedes son fuertes, porque ustedes han vencido al mundo. A eso convoco a la juventud. Vamos a vencer al mundo. Vamos a vencer la ola que parece ser la tendencia. Vamos a ser como los salmones.
¿Cuándo se multiplican los salmones? Cuando nadan en contracorriente. En contra de la corriente, Olga. En contra de la corriente se excitan sus hormonas, ahí ovulan y ahí de una u otra manera se multiplican. Nunca he visto a nadie que se haya ido en la misma dirección de la corriente ser un outstanding, ser una persona sobresaliente. Los que se van con la ola no son sobresalientes. Los que se esconden en lo que la tendencia marca no se distinguen. Lo revolucionario es ir contra la corriente. La corriente hoy nos vende toda esta agenda que quiere eliminar nuestras tradiciones judeocristianas, que quiere eliminar el principio básico de la familia, de papá y mamá, nacidos hombres y mujer respectivamente, que quiere quitar nuestras libertades. A los jóvenes les digo, lo más sagrado, la única cosa importante que Dios conservó al ser humano, Olga, más allá de la caída del pecado de Adán y Eva, de la familia original, fue la libertad. De hecho, algunos teólogos dicen que Adán y Eva pecaron, que la primera especie humana pecó y falló, porque Dios le dio libertad y ellos no supieron administrar esa libertad. Pero aún después de la caída, el Señor le conservó la libertad. Pues la agenda globalista, esa agenda 2030, quiere quitarnos nuestra libertad de elegir lo que queremos comer. Hoy quieren impedir que comamos carne porque ya eso es pecado, porque eso es malo. Y quieren darnos productos transgénicos. Hoy quieren obligarnos a que nos inyectemos cualquier sustancia en nuestro cuerpo, aunque nosotros no estemos de acuerdo con eso. Es nuestro cuerpo. Es un templo del Espíritu Santo, creemos lo que nos hemos formado en teología. Esa libertad hay que mantenerla y decirle a esos jóvenes que no la entreguen por nada. No se puede cambiar la libertad por la seguridad, porque al final del tiempo nos quedaremos sin seguridad y también nos quedaremos sin libertad. Ser una persona libre y que promueva la libertad es nuestra misión. Por eso creemos en la libertad financiera. Y como parte de ese principio de libertad financiera, queremos hacer de República Dominicana un país totalmente libre del pago de impuestos. Un país libre de impuestos. Que si Luis Abinader tiene su fortuna en los paraísos fiscales, a partir de nuestro gobierno, que él sepa que podrá traer su fortuna que tiene en paraísos fiscales para cualquiera de los cientos de bancos que vamos a traer a República Dominicana. Vamos a desregular el sector bancario, vamos a desregular el sector de los seguros, vamos a desregular el sector de la seguridad social, vamos a desregular el sector eléctrico para que la gente venga libremente a hacer negocios a República Dominicana. En lugar de tener 7, 8 bancos, tengamos cientos de bancos. Hay países donde hemos ido que cada casa, una por el medio, te encuentras con un banco distinto. Y la gente ni conoce los nombres de los bancos porque hay libertad. El que tenga su dinero bancarizado en otro lugar y lo quiera traer para República Dominicana, en nuestro gobierno, lo podrá traer, Olga, a cambio de 0 centavos de dólar por concepto de pago de impuestos. Porque vamos a llenar el país de dinero con eso. Mientras más dinero haya en los bancos, más inversiones habrá en el país, más barato será el dinero y los emprendedores podrán tener acceso a tasas de interés mucho más bajas para empezar a desarrollar sus sueños. Queremos hacer un Estado chiquito y construir un ciudadano lo más grande posible. Bueno, yo creo que usted va a necesitar mucha fuerza del Espíritu Santo para eso. Le auguro éxitos. Gracias, yo no creo Olga. en la suerte. No existe la suerte. No, la suerte es una forma pido gracia. de conformidad. Gracias. Pido exactamente. Gracia. Pero la verdad es que le auguramos esos éxitos y además le damos las gracias por habernos acompañado en el rumbo de la tarde. Esperamos que esa audiencia que nos escucha conecte con ese mensaje y en algún punto pueda representar lo que la gente quiere, una nueva opción. Así que muchísimas gracias, Pastor Carlos Olga Peña, por haber estado con nosotros en el rumbo de la tarde. La gracia me basta y es lo que le pido al Señor y que esa gracia pueda también extrapolarse a todo el pueblo dominicano. Amén. Señores, a ustedes no se muevan de ahí. Seguimos con más contenido aquí en Rumba 98.5 FM con los poderosos. Hasta mañana.